Buenas a todos, hoy traigo mi opinión y repaso de lo que fueron estos cuartos de final de Mundial de Clubes 2025, en el que tuvimos como clasificados al Fluminense como único representante brasilero, ya que el Palmeiras quedó fuera frente al Chelsea, y por el otro lado del cuadro el Real Madrid y el PSG finalmente fueron los dos clubes europeos clasificados. Creo que el único partido que terminó cumpliendo con lo que se esperaba fue el PSG Bayern Múnich, empezando por el primer partido, el que abrió estos cuartos de final, que fueron el Al Hilal contra Fluminense. Como dije, clasificado el Fluminense como único representante brasilero. El cuarto brasilero para mí era el más flojo, sin ningún tipo de duda, detrás del Botafogo, Flamengo y Palmeiras. Creo que en los 90 minutos fue bastante parejo el trámite. Puede ser que lo termine mereciendo más Fluminense porque pegó en el momento justo, básicamente. Punto más alto, volvieron a tener un enorme partido como Fabio, Thiago Silva, John Arias, Martinelli, Hércules volvió a entrar del banco de suplentes y volvió a ser importante. Incluso más allá del alto nivel de sus principales figuras, el Fluminense funciona como un equipo. No creo que tenga puntos bajos. Hasta el gol de Martinelli, que fue el que abrió el partido, había anotado 7 jugadores distintos, los 7 goles del Fluminense. Así que eso te da un indicio del equipo que armó Renato Portaluppi. Un primer tiempo bastante parejo, pero sin muchas ocasiones de peligro. Creo que la única del lado del Al Hilal fue un cabezazo de Koulibaly, terminando el primer tiempo con una tremenda atajada de Fabio, una de las mejores atajadas de este Mundial de Clubes. Después lo empata Marco Leonardo, después del gol de Martinelli en el segundo tiempo. De esa manera Marcos Leonardo llegó a los 4 goles, alcanzó al máximo goleador que era únicamente Di María. También del lado del Al Hilal no quiero dejar pasar ni remarcar que tanto Joao Cancelo como Rubén Neves fueron titulares después de lo que fue el fallecimiento de Diogo Jota, compañero de ellos en la selección. Incluso con Rubén Neves también fue compañero en el Wolverhampton, eran mejores amigos. A mí personalmente me afectó también muchísimo porque no deja de ser un jugador que seguía fin de tras fin de jornada tras jornada de Champions, más allá de si le tocaba ser titular o no. Entonces, si me llegó a afectar a mí, que lo único que hago es ver los partidos de fútbol, ni me quiero imaginar lo que debe haber sido para Joao Cancelo y Rubén Neves prepararse para un partido tan importante. Supongo que habrá sido decisión de ellos jugar o no el partido, no creo que lo hayan obligado. Así que nada, para cerrar lo que fue el Fluminense al Hilal, me parece que el Fluminense termina siendo un justo merecedor de la clasificación, viene haciendo un enorme mundial de clubes, más allá de haber llegado a semifinales, se enfrentó al Dortmund, mereció ganar, quedó segundo en el grupo, después en octavo de final eliminó al Inter y en cuarto de final elimina al Al Hilal, que venía de la hazaña histórica frente al Manchester City. El lado del Al Hilal obviamente es parte todavía del proyecto que está armando a largo plazo el equipo árabe. Yo creo que año tras año vamos a ver un Al Hilal mucho más competitivo, mucho mejor armado. Lo que sucedió en este Mundial de Clubes es un aviso para mí, para lo que va a ser el próximo. Pasando al rival del Fluminense en semifinales, el Chelsea venció al Palmeiras 2-1. Acá sí que veía como favorito al Chelsea y me terminó dando la derecha. Un primer tiempo que el Chelsea fue muy, muy superior. Había una diferencia abismal de un equipo con respecto al otro. Arrancó ganando con un golazo de Palmer y la verdad que merecía también el 2-0. Como dije, del lado del Al Hilal fueron titulares Rubén Neves y Joao Cancelo, y del lado del Chelsea Pedro Neto, que lo mismo que Rubén Neves, compañero de Diogo Jota en el Wolverhampton y también en la selección portuguesa. Y bueno, ahí sí dijo Enzo Maresca que fue decisión de Pedro Neto jugar el partido, incluso no había ni entrenado en la previa del partido. Bueno, volviendo a lo que fue el trámite, un Chelsea muy superior en el primer tiempo. Del lado del Palmeiras estaba Estevao, que va a incorporarse ahora al Chelsea. Lo tenían comprado, si no me equivoco, bueno, hace más de 6 meses, porque no quiero decir una fecha y pifiarla. Justamente Estevao es el que anota el empate en el segundo tiempo, que la verdad no encontraba la vía el Palmeiras de poder llegar al empate. El gol de Palmeiras acomodó al equipo brasilero, que como digo estaba bastante lejos de llegar al empate, con una defensa muy floja, ya que no podía contar con 3 de los 4 titulares, contando a Gustavo Gómez, Piquerés y Murillo. Me parece que primero fue un cambio clave la salida de Dela para el ingreso de Joao Pedro, que no refuerzo del Chelsea, donde lo pagaron 70 millones y se incorporó ahora al Mundial de Clubes. Para mí entró muy bien Joao Pedro, pero el gol llega con muchísima mala suerte para el lado del Palmeiras, porque hay un desvío en Giai, en un centro, y después que también Weberton podía hacer muchísimo más, termina siendo en contra del arquero de Palmeiras, creo. Increíblemente, el Chelsea está en semifinales y con posibilidades muy concretas de llegar a la final.
Este partido, el próximo partido en la semi no va a poder contar con Delap, así que seguramente tengamos la titularidad de Joao Pedro. Pasando ya al tercer partido de este Mundial de Clubes, el mejor partido de estos cuatro era el PSG contra Bayern Múnich. Finalmente victoria para el conjunto parisino 2-0 con goles de Doué y Dembélé liquidándolo sobre el final del partido. Un partido increíble, que la verdad que el 2-0 es totalmente mentiroso. Hubo de todo realmente. El Bayern Múnich generó muchísimas ocasiones, el PSG generó muchísimas ocasiones. Neuer tuvo un alto nivel, más allá de que estuvo cerca de mandarse algún que otro blooper. Y lo mismo del lado de Donnarumma, que está teniendo una temporada increíble. Ya lo había mostrado en Champions League, pero ahora también lo está demostrando en el Mundial de Clubes. Una locura. Un primer tiempo que aún así vi mejor al Bayern Múnich. Generó muchas más ocasiones de peligro, más allá de que por momentos era bastante trabado. Cuando fluía, la pelota fluía en las jugadas, el Bayern Múnich tenía las ocasiones más claras que no podía terminar definiendo de gran manera por el lado de Coman, por el lado de Olise. Incluso el Bayern Múnich había logrado ponerse en ventaja en un tiro libre con un cabezazo de Upamecano, pero no solamente Upamecano, sino que todo lo que atacaban la pelota del lado del Bayern estaban en offside. Y minuto más tarde, antes de que termine el primer tiempo, se da la durísima lesión de Jamal Musiala en una jugada totalmente desafortunada. Siempre este tipo de lesiones se dan en jugadas totalmente evitables. La pelota se va larga, Musiala va a lucharla como pueda y se le engancha el tobillo contra el cuerpo de Donnarumma, se le termina doblando, fracturando. La reacción de los jugadores del PSG y del Bayern Múnich ya te daban a entender que era realmente muy grave lo que estaba sucediendo. Y bueno, finalmente el primer parte médico dice que Musiala estaría entre 4 y 5 meses afuera, por lo menos podría volver a fines de 2025, pero yo la verdad que la veo bastante complicada. Yo creo que ya va a apuntar a volver el año que viene. Le está pasando algo muy parecido que le pasaba a Royce cuando estaba en el Dortmund, que cada 4 o 5 meses recibe malas noticias en este aspecto. Esperemos que pueda volver lo mejor posible, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y sin ningún tipo de duda clave en este Bayern Múnich. Pasando al segundo tiempo, el PSG emparejó muchísimo más las cosas, tuvo una tremenda tajada Neuer ante un remate de Barcolá que se metía en el ángulo. Sí, es verdad que Barcolá podía haber definido de mejor manera porque fue un remate muy avisado, pero Neuer termina haciendo una tapada increíble igualmente y termina destrabando el partido un golazo de Doué que también lo mismo. Al igual que Donnarumma en Champions, y en la temporada, Doué está teniendo un año increíble. Después, minutos más tarde, se da la expulsión de William Pacho, donde el PSG ya estaba terminaba jugando con 10 jugadores. Todavía quedaban 15 minutos para que el Bayern pueda encontrar el empate, forzar el tiempo extra y con un hombre de más terminar quedándose con la victoria, ¿por qué no? Pero alguna jugada de Olise, mucho centro, no terminó en nada. Después se da nuevamente otra expulsión del lado del PSG. Codazo de Lucas Hernández sobre Guerreiro. El PSG terminó con 9 jugadores y todos decíamos, tiene que llegar el empate del Bayern. Y contra todo pronóstico, llega minuto más tarde un travesaño de Dembélé y después el golazo de Dembélé, después de una enorme jugada de Hakimi, gran definición de Dembélé, que no tuvo tanta participación en este Mundial de Clubes por una lesión, pero bueno, en esta ocasión le tocó entrar y volver a ser clave una vez más. Festejo dedicado a Diogo Jota con el festejo del joystick, como festejaba el delantero portugués. Y bueno, en un partido donde tranquilamente podría haber ido a tiempo extra, donde tranquilamente podría haber terminado 3-2, donde tranquilamente podría haber clasificado el Bayern Múnich, finalmente el equipo de Luis Enrique es el que termina avanzando a semifinales. Está a 2 partidos de salir campeón del mundo, de sumar un título más a esta temporada histórica que está haciendo el PSG. Y bueno, como dije, va a estar enfrentando al Real Madrid que terminó venciendo 3-2 al Borussia Dortmund con un Real Madrid totalmente dominante a los 20-25 minutos ya se encontraba ganando 2-0 con otro gol de Gonzalo García. Vuelve a tener una participación clave el delantero del Real Madrid que bueno, como ya remarqué en el partido frente a la Juventus, yo la verdad que no le tenía tanta fe, lo había visto algún que otro partido, pero este Mundial de Club me estaba sorprendiendo, estaba siendo muy clave para Real Madrid. No es una boludez, como dije, hacerse cargo de ser el 9 del Real Madrid. El tipo
no le pesó en lo absoluto, con goles, asistencias. El segundo gol de Fran García, que también Xabi Alonso le levantó muchísimo el nivel con respecto a lo que era antes de que de inicio el Mundial de Clubes. Un Dortmund que, como dije, todo este Mundial de Clubes dejó muchísima duda frente al Fluminense, mereció perder, una fase de grupo bastante floja que aún así le alcanzó para quedar primero. Y contra Monterrey, sacando esos 20 primeros minutos, después fue un desastre. Monterrey tranquilamente podía haberlo empatado. Madrid en ningún momento no, le costó el partido, le costó aguantarlo, lo jugó al trote y aún así no corría peligro ni siquiera de que el Dortmund logre descontar, pero iba a terminar llegando en el minuto 92, gol de Maximilian Bayer, que también había ingresado del banco de suplentes, y 2 minutos más tarde, o mejor dicho, un minuto más tarde, porque saca del medio el Real Madrid y termina llegando el golazo de chilena de Mbappé, su primer gol en este Mundial de Clubes. No había podido estar presente al principio del Mundial de Clubes en la fase de grupos por un virus. Ya había entrado un rato frente a la Juventus y en esta ocasión volvió a entrar un rato y con el gol de chilena ya te dejan claro que es un distinto total, que no necesita mucho para generar peligro. Seguramente Gonzalo García siga siendo el delantero de Xabi Alonso en este Real Madrid. Zafó incluso de que la amonestan a Vinicius, de que la amonestan a Bellingham, porque cualquiera de los dos se podía haber perdido las semifinales. Cuando el partido estaba 3-1 y que parecía que listo, ya está totalmente liquidado, el Dortmund saca del medio, va hacia adelante, Chukwuemeka, Casita, Guirassy y Hausen, que lo baja dentro del área y se va pulsado el defensor del Real Madrid, y que después Guirassy lo cambia por gol. Creo que incluso Guirassy, no sé si anda también en los 3 4 goles, pero de igual manera no sigue en carrera para superar a Gonzalo García. Y cuando el partido también parecía que ya está 3-2, tiene una última ocasión clarísima el Dortmund donde podría haberse puesto 3-3 después de pasar vergüenza durante 90 minutos. Casi que lleva el partido a tiempo extra, pero la verdad que era totalmente inmerecido. Fue una tremenda tapada de Courtois para evitar que eso suceda. Más allá de que terminó 3-2 el partido y que uno viendo el resultado dice, qué partidazo que me perdí. Si no lo vio claramente, la verdad que no fue una locura el partido. Terminó siendo más una locura los últimos 5 minutos, 6 minutos en tiempo de descuento que el resto de los 90 minutos. Y bueno, ya con las semifinales confirmadas, el martes tenemos Fluminense-Chelsea a las 4 de la tarde, un Fluminense que no va a poder contar con Martinelli por temas de amarillas, el Chelsea que no va a poder contar con Delap también por lo mismo, y la otra semifinal con el PSG Real Madrid que se va a disputar el miércoles a las 4 de la tarde, PSG que no va a poder contar con William Pacho y Lucas Hernández, y el Real Madrid que no va a poder contar con Hausen expulsado. Muy probablemente vuelva Asensio. Nos vemos en el próximo video, que va a ser la opinión y el repaso de lo que fueron los dos partidos de las semifinales y quienes terminaron clasificando a la final de este Mundial de Clubes 2025.